Doctor Jorge Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. ¿Qué ha pasado con Ayotzinapa un año después? Un año después lo que ha sucedido es que, digamos, tenemos diferentes vertientes. La vertiente popular sigue viva, sigue despierta, sigue exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzados por parte del Estado mexicano. Y por otro lado, hay diversas acciones legales que siguen su curso y la insistencia del gobierno federal de mantener una idea, una supuesta explicación que es fantasiosa respecto a qué pasó con los 43 estudiantes. Insisten en que fueron cremados en el basurero de Cocula y pues eso es totalmente falso. Ya lo demostramos el maestro en ciencias Pablo Ugalde Vélez de la UAM Azcapotzalco y yo, que termodinámicamente es imposible. O sea, no existían los combustibles necesarios para cremar 43 cadáveres. Si fuera cierto lo que dijo el señor procurador en aquella época, licenciado Jesús Murillo Caram, pues no existirían las secciones de cremación en las funerarias. Con 3 ramitas se cremaban los cuerpos. Eso pues no es cierto. Se requieren 53 kilos de gas para cremar un cadáver humano, o si se hizo a la leña, como se acostumbra actualmente en 8 millones de cremaciones al año en la India, se requieren 700 kilogramos de leña seca, de un calibre de 4 pulgadas más o menos, por cadáver. Y si se hizo con llantas, pues se requieren del orden de unas 10, 13 toneladas de llantas para cremar los cadáveres. Entonces es imposible. Esa es la vertiente de la PGR, donde insiste en que esa es su versión. Y por otro lado está la versión que dimos el maestro Ugalde Vélez y yo, que fue compartida por multitud de científicos dentro del país, se firmaron cartas y demás, y que es ratificada por el reporte del grupo interdisciplinario de peritos independientes que trabajan a petición de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y el hecho de que nuestro estudio sea sostenido en todos sus puntos por este grupo de expertos de la OEA, pues muestra la seriedad del trabajo nuestro, ya sea del profesor Ugalde Vélez y mi persona, que lo publicamos el 11 de diciembre del año pasado. Y por otro lado, bueno, existen algunas cosas, pues por lo menos raras. Cuando uno revisa con cuidado la versión de la PGR e incluso la versión del grupo de forenses argentinos o de este grupo de expertos interdisciplinarios de la OEA, uno encuentra que hay un hueco y es el mismo en todas ellas. Entonces, pudiéramos decir que de alguna forma comparten cierta visión, y es en relación a que ninguna de estas versiones hace mención a la sangre derramada por 28 supuestos muchachos asesinados en el terraplén previo al vertedero en el basurero de Cocula, que supuestamente fueron asesinados, ametrallados, según la versión del gobierno federal mexicano. Y estamos hablando pues de que cada ser humano ya adulto, como son estos muchachos jóvenes, tenemos entre 4 a 6 litros de sangre por individuo, y si nos ametrallan, pues se nos salen del cuerpo en promedio entre 1 y 2 litros de sangre. Entonces debiéramos haber observado una mancha del orden de 28 o 56 litros de sangre. Se tienen las técnicas estándar para determinar de qué especie animal fue esa sangre vertida. En su caso sería de seres humanos, si fuera el caso, que no es. Y en las orillitas donde hubieran caído algunos otros cadáveres humanos, no todos van a caer apiñados, ahí sí se podría
saber la identidad de las personas que fueron asesinadas, porque cuando no está mezclada la sangre sí se puede determinar la individualidad de la persona al compararlo con los datos de DNA o ADN de un pariente. Y es muy curioso que nunca nos haya dicho la PGR nada de la existencia de esta mancha, de esa sangre. Nunca hay un reporte de ninguno de estos tres grupos de estudio, cuando sabemos que el ADN de la sangre en particular, cuando se derrama a temperatura ambiente, tiene mucha estabilidad, puede durar años, sobre todo cuando no está expuesta a la luz solar, la parte que se infiltró en la arena es porosa, absorbe la sangre, y deberíamos haber encontrado ahí, si fuera el caso, tenían que haberlo reportado. Y se podría determinar fácilmente, aún hoy, un año después de los hechos, esa información genética no se degrada y no se requiere mucha cantidad de sangre, se requieren en realidad 10 moléculas de ADN para identificar a una persona. Por un proceso que se llama replicación, se multiplica las moléculas originales y luego se compara el perfil con el de algún familiar. Entonces, el hecho de que la PGR se haya ido por el camino de los huesos muy calcinados y los haya enviado a Innsbruck no muestra más que el intentar distraer a la población, intentar un truco de magia china, como la caja china, para que las personas no pusiéramos atención a esa sangre derramada que hubiera permitido una identificación inmediata. Entonces uno podría especular que claramente ahí no hubo ningún asesinato de estos estudiantes, puesto que el gobierno hubiera dicho, miren lo que acabo de comentar, ¿sí? Y también indica que ha habido cierto grado de negociación entre el grupo de peritos forenses argentinos y el gobierno mexicano, así como el grupo interdisciplinario de peritos independientes, también negociación con el gobierno federal, puesto que es una cosa del ABC. Es obvio que tenían que haber preguntado y averiguado eso. Si eso no se menciona en los medios de comunicación masiva, es porque estas dos instituciones, los argentinos y el Grupo Internacional de la OEA, pues tienen alguna negociación para tratar de exculpar parcialmente la responsabilidad del gobierno federal como totalidad, y eso debemos oponernos a que eso se siga promoviendo. Debemos hacer hincapié que si ellos insisten en que ahí se cremaron, que se hagan los estudios correspondientes respecto a la sangre derramada. ¿Okay? Perfecto, doctor. Entonces, en conclusión, la famosa verdad histórica a la que llega la Procuraduría General de la República es una pues fantasía. Es una fantasía porque en esa zona no hay suficientes árboles, es una zona de matorral bajo, semidesértica, seca, no hay actividad económica mayor, entonces tampoco podría haber residuos de llantas gastadas por una gran actividad de transporte en automóviles, entonces no hay las condiciones. Y además el tamaño de la zona del basurero es muy pequeñito para haber albergado tanta cantidad de material y haberlos acomodado para incinerarlos. Y si hubiera visto, si hubieran sido llantas, se hubieran visto 80 kilómetros de altura, de largo, a través de satélites de la NASA. Nosotros comparamos películas de ese índole, no vimos ninguna quemazón a menos de 150 kilómetros de distancia. Solo en Chilapa, en el pueblo de Chilapa, hubo una quemazón de llantas ese día, pero está a 154 kilómetros y pues no es el caso. Y por otro lado, muestra de que el grupo interdisciplinario de peritos independientes tiene la intención de salvar la imagen del gobierno federal, ajustando un poquito las cuentas para que no haya tal violencia institucional, pero es la hipótesis del quinto autobús, donde tratan de
descargar la responsabilidad del Estado diciendo que fue una actividad en donde los narcotraficantes llevaban droga dentro de ese quinto autobús. Pero claramente es una salida que le da este grupo internacional al gobierno federal. Deberíamos tomar muy en cuenta las palabras del general José Francisco Gallardo Rodríguez, amigo mío, tengo esa fortuna, que reportó muy claramente en Sin embargo y en Revolución 3.0, a días de los supuestos hechos de homicidio contra los jóvenes, que todo había sido un operativo militar, que él había tenido acceso en tiempo real a el C4, que coordina todas las funciones de inteligencia militar del CISEN, de la presidencia, etcétera, de las gobernaturas, de las policías municipales, y que en tiempo real iban siguiendo a los muchachos, y él afirma categóricamente que con toda la información del C4 no tiene ninguna duda que todo esto fue un operativo militar, porque incluso los jefes de las policías locales y estatales son mandos militares que obedecen órdenes de la SEDEN. Entonces no hay duda alguna de que fueron los militares y que el gobierno trata de evadir que se interrogue a los miembros militares que en su momento estuvieron participando en las actividades dentro del 27 Batallón en la fecha del 26 al 27 de septiembre, entre otras fechas, del 2014. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Pues que deberíamos buscar a los muchachos, deberíamos buscarlos con vida, que debemos entender que esos lamentables hechos no están aislados, que forman parte de un plan más general, que es demasiado sospechoso que todas las actividades del narcotráfico y de desapariciones forzadas ocurran en zonas ricas en recursos. Digamos, Michoacán, donde el pueblo se ha tenido que organizar en autodefensas, pues muestra que ahí los recursos son el agua, los recursos son el hierro, los recursos son los ecosistemas y playas que se piensan dedicar a ecoturismo de élite. Entonces es raro, ¿verdad? Y luego en Guerrero, donde tenemos a 50 kilómetros de Iguala la mina el yacimiento minero más grande de oro de toda la América Latina, que tiene mucha agua también. También hay amapola y también, sí, pero lo fundamental es el agua y lo fundamental es la minería, y muy raro que también ahí el narco esté muy fuerte. Y acá en Veracruz también no deja de ser notorio que hay una gran actividad de narcotraficantes, que hay una gran persecución sobre los periodistas, como el lamentable deceso que ocurrió en la Narvarte de 5 personas, incluyendo un muy querido fotoreportero, y que ocurre también lo de Veracruz en una zona donde las empresas extranjeras pretenden desarrollar el gas fracking, que quitaría a todo el país el agua que necesitamos 25 millones de habitantes, y que además no solo está el fracking, enfrente de las cosas están los yacimientos de agua profunda de petróleo, que son los que tienen más interés para el imperio yanqui, y que todo este contubernio entre el narcotráfico y las autoridades militares y las autoridades civiles subordinadas al gobierno estadounidense, pues que busca apropiarse de esos recursos. Entonces, estuviéramos pensando que, de acuerdo con reportes que tenemos nosotros, existe la intención de desmembrar la República Mexicana en 3 segmentos, uno que sería toda la costa de Veracruz, sería Texas 1, por llamarle de alguna manera, y otro que sería de la costa de Michoacán, llegando por todo el sureste, Tabasco, Chiapas, etcétera, Oaxaca y demás, hasta llegar a Yucatán, e inclusive una parte de, ¿cómo se llama? Nuestra hermana República del Sur, es Guatemala, perdón, y que ahí la intención sería apropiarse fundamentalmente del agua y de recursos minerales para gran minería,
pero del agua porque con el calentamiento global se espera que en unos 15, 20 años Estados Unidos caiga su producción agrícola en un 80%, la de México va a caer en un 40%, casi todos nuestros recursos hídricos están en el sur, entonces pensaríamos que se van a tratar de apropiar de esa parte creando un Texas 2, con gobiernos títeres por supuesto, y la idea sería ahí sembrar los Estados Unidos sus cereales, sus frutos, etcétera, y llevarse los frutos, no el agua. El agua la van a utilizar ahí y no la van a negar al resto de los pobladores. Entonces debemos estar alertas, debemos tener muy claro que el asunto de Ayotzinapa es uno de los elementos dentro de una estrategia general que busca apropiarse de los recursos y limitárselos a la población civil, que somos trabajadores o que somos campesinos, o que son obreros, y pues debemos oponernos. Y hay que poner atención en esta hipótesis porque todo indica que es cierta y hay que empezar a organizarnos para impedir la entrega del petróleo, no, porque ese intento de entrega del petróleo es una acción inconstitucional, no hay que aceptar. Y no debemos permitir la entrega del agua porque la vamos a necesitar muchísimo. Nos quieren reducir el consumo de agua por habitante a 50 litros por día y hay otros reportes que dicen 30 litros por día, que es más o menos el promedio del consumo de agua en África. Entonces realmente nos quieren hacer retroceder demasiado. En las obras de construcción arquitectónicas o civiles para usos de la población se considera un mínimo de 150 litros por individuo, entonces no debemos aceptar que nos impongan una ley sobre temas hídricos que limite el consumo de agua para la población a tal grado que no vamos a poder tener posibilidades de lavar la ropa, de asear la casa, de cocinar, de bañarnos. Eso atenta contra la salud y los derechos humanos. El agua no es una mercancía, es un derecho de todos los pobladores de la humanidad. Perfecto. Es lo que yo le comentaría. Gracias. Doctor.